Bueno, yo soy Juan Fernando Pérez, soy profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación de la Universidad del Rosario. Open Data traduce datos abiertos, ¿cierto? Y lo que quiere decir es tener la posibilidad de exponer datos que naturalmente muchas instituciones manejan, pero que tradicionalmente se han manejado internamente. Entonces son datos que se recopilan por diversas razones. Por ejemplo, instituciones como el DANE recopilan mucha información sociodemográfica, ¿cierto? Entonces, dónde viven las personas, a qué estratos pertenecen, qué tipos de servicios públicos tienen y no tienen acceso, qué tan cerca viven de las cabeceras municipales. Hay mucha información que además no tiene que ser individual, sino que puede ser agregada. Entonces, información sobre, en Bogotá existen un número de personas que viven en zonas rurales, por ejemplo. Entonces, ese tipo de datos los tienen instituciones de la alcaldía, instituciones nacionales, pero tradicionalmente estaban cerrados, ¿cierto? Ellos recopilaban los datos y los usaban internamente para generar estadísticas, para generar reportes, para, por ejemplo, diseñar políticas públicas, ¿cierto? Y saber dónde hay que poner un colegio. Entonces, pues hay datos de dónde están naciendo más niños, en qué edades están, en qué localidades están. Y de esa manera la alcaldía puede tomar esa decisión. Lo que pasa con los datos abiertos, entonces, lo que buscan es permitirle a todo el mundo tener acceso a esos datos, que esos datos de verdad estén abiertos al uso de muchas, digamos, de casi cualquier persona. Y entonces son datos que se publican regularmente, que tienen unas ciertas características de calidad, que son datos que vienen en unos formatos que yo puedo entender, que puedo ir a una página web, descargarlos y entender qué traen esos datos. Y a partir de allí entonces a mí se me pueden ocurrir ideas. Entonces yo puedo hacer mi propio análisis de dónde debería ir el próximo colegio, por ejemplo. O yo podría pensar en una aplicación, siendo yo un emprendedor, en el que utilizo mucha de esta información mezclada con otra para generarle valor a un posible usuario final. Entonces, un ejemplo muy claro de esto son los datos de clima, ¿cierto? De tiempo. Entonces, el IDEAM publica unos datos sobre el tiempo. En cada país hay una institución nacional que está encargada de eso y eso es una labor muy importante. Pero pues la labor de la institución es publicar esos datos. Ahora, una vez esos datos son públicos, yo podría consumirlos en una aplicación y mostrárselos a un usuario que va a tomar decisiones sobre si ese día se pone chaqueta o no se pone chaqueta, si lleva la sombrilla o no lleva la sombrilla, qué zapato se pone ese día. Entonces, esa información que ya tiene más valor, pues tengo que traducirla, tengo que visualizarla apropiadamente, ¿cierto? Pero es una capa adicional que nunca va a cubrir una institución que recopile esos datos. Entonces la institución lo que hace es recopila los datos, los usa internamente para lo que necesite, su labor, digamos, misional, pero luego los expone y los hace públicos al mundo para que el mundo los aproveche. Y los datos son sumamente valiosos. Hoy día se dice que ese es el nuevo petróleo, ¿cierto? Entonces los datos tienen muchísima información que podemos aprovechar de muchas maneras con motivaciones sociales, con motivaciones empresariales, pero la única manera de aprovecharlos es que estén realmente disponibles y que entonces al que sea que se le ocurra una buena idea con esos datos, pues pueda hacerlo, pueda implementarla, pero sobre la base de que esos datos existen, son públicos y se pueden usar, digamos, de manera regular y consistente. Eso es muy dependiente de cada país, pero digamos que hay dos grandes puntos, dos grandes causas. Uno es una causa tecnológica y es que hoy día es mucho más fácil hacerlo, ¿cierto? Antes, ¿cómo se hacían las encuestas? Pues iba la persona con un papel, ¿cierto? Iba marcando y todo se diligenciaba, había papel carbón, ¿cierto? Que eso yo creo que a los muchachos de hoy día ya no saben qué es el papel carbón, ¿cierto? Entonces, en el que uno diligenciaba y le quedaban varias copias, porque había que dejarle una copia a la persona que hizo la encuesta, llevarse una copia para la persona para la institución, otra copia para otra institución.
y ahí quedaba esa información en ese papel. Después alguien tenía que sentarse a tabular esa información en unos sistemas de información específicos que solamente tenía esa institución, y el procesamiento se hacía también con unas herramientas informáticas que solamente tenía la institución. Hoy día eso ha cambiado radicalmente. Las encuestas se levantan con aplicaciones móviles, aplicaciones web. Esto es información que inmediatamente se digitaliza y quedan servidores centrales en estas instituciones, y luego esa información se puede transformar fácilmente en formatos estándar de transferencia de información. Entonces hay formatos como CSV, por ejemplo, que son formatos que se pueden cargar en Excel, que se pueden abrir en un archivo de texto, que se pueden abrir en casi que cualquier software que procese datos puede abrirlos. Hay otros formatos como JSON, como XML, que cumplen la misma función. Entonces, ya yo tengo un montón de información fácilmente digitalizable y fácilmente compartible a través de unos formatos que son estándar. Y además, hoy día, pues, ya no estamos en la época en que teníamos esos disquetes de 500 kilobytes, ¿cierto? En el que los equipos, los computadores tenían memorias RAMs que se medían en kilobytes, sino que hoy día tenemos discos duros de terabytes que son relativamente baratos, y equipos más grandes tienen unas capacidades bastante sustanciales. Entonces, tenemos la capacidad de capturar, transferir, compartir y almacenar y exponer mucha información. Entonces, ese es el primer paso, el habilitante tecnológico. Pero luego viene la parte de querer hacerlo, ¿cierto? Y entonces allí es donde cada gobierno tiene que implementar unas políticas para lograrlo. Colombia dio unos pasos muy importantes a partir, yo creo que ya desde casi hace 20 años empezaron políticas que por suerte han seguido siendo implementadas a través de los gobiernos, se han sostenido, y entonces es lo que se conoce en algún momento como gobierno digital, después gobierno en línea, y ahora también mantiene esa continuidad. Y a donde están enfocados es a lograr un gobierno que sea capaz de prestar más servicios digitales a través de medios digitales, que tanto internamente se transformen tecnológicamente como que eso al final se refleje en servicios al usuario, al ciudadano. Y una de las cosas en las que se ha logrado avanzar es en justamente compartir datos. Entonces Colombia, por suerte, ha tenido una política de datos abiertos que se ha sustentado, o sea, ha mantenido durante varios gobiernos. Y eso ha permitido que ya no solamente grandes instituciones que uno esperaría compartan datos lo hagan, sino que ahora se hace a muchos niveles, muchos municipios, departamentos, instituciones como la policía, otras fuerzas militares, comparten información que no es sensible, que se puede compartir y que muchas veces es la información que ellos usan para calcular sus indicadores, sus reportes, ese tipo de cosas. Y que es sumamente útil para otros ciudadanos que pueden estar interesados en aprovechar. Entonces se necesitan las dos cosas y Colombia ha avanzado en eso, aunque pues todavía hay mucho por hacer. Pues yo creo que hay dos niveles. Hay un nivel básico en el que yo puedo buscar información específica que me interese de mi municipio, por ejemplo, de mi barrio, y yo podría buscar información específica de, por ejemplo, una contratación para mantenimiento vial. Entonces, a mí me podría servir para saber esos huecos que están tapando ahí al frente de mi casa, ¿a quién le asignaron ese contrato? ¿Cuánto costó? ¿Cuándo debió empezar y cuándo debe terminarse? Si se prorrogó, ¿por qué se prorrogó? Toda esa información me compete a mí como ciudadano. Yo estoy pagando mis impuestos, yo los quiero ver reflejados en obras y en servicios, y yo quiero que eso se haga de manera transparente y se le asigne a quien debe ser y que esa persona lo haga bien. Entonces a mí como ciudadano pues me sirve muchísimo tener esa información. Si yo voy a un hospital, por ejemplo, a un hospital público y el hospital tiene un cierto servicio externo que contrata con una empresa.
yo quisiera que ese servicio que está contratado con esa empresa cumpla con unos criterios de calidad. Entonces yo debería ser capaz de saber a qué empresa se le adjudicó ese contrato, con qué criterios se le adjudicó, qué es lo que hace a esa empresa, qué es lo que la habilita para prestar ese servicio, si de verdad tiene esa experiencia que dice tener, ese tipo de cosas. Entonces a mí, en mi vida cotidiana, en el colegio público, en el hospital público, en todos los servicios públicos, los parques, las señalizaciones, la iluminación, por ejemplo, la semaforización. Si ahorita tenemos un contrato, por ejemplo, de renovación de semáforos en Bogotá, y yo quisiera saber cuándo va a llegar esa semaforización a mi barrio, ¿cierto? Porque yo sé que hay unas intersecciones difíciles donde hay unos semáforos que deberían ser inteligentes ya, pero pues que no ha pasado simplemente por muchos motivos. Entonces yo sé que ahorita eso está andando. Los datos abiertos deberían permitirme a mí saber cuándo es que esos semáforos van a volverse inteligentes, si es que se van a volver inteligentes porque están incluidos en ese contrato o no. Entonces, esto nos toca a nosotros en muchas cosas y el ejemplo también que daba antes. A mí podrían ocurrírseme ideas de emprendimiento. Yo quisiera hacer una empresa basada justamente en esa información, que le permita al ciudadano con un clic, ¿cierto?, saber reportar, por ejemplo, un daño en un servicio público o que a un clic pueda saber cuáles son las obras que se están ejecutando cerca de su casa o reportar algún problema que tiene con cualquier tipo de servicio público, un colegio, un hospital, un parque. Todo ese tipo de información yo podría convertirla en un servicio que sea útil, que dé un valor agregado y entonces poder cobrar por eso. Entonces yo puedo incorporar también allí emprendimientos que no deberían ser además emprendimientos de unos pocos que tienen acceso a esos datos, sino de cualquiera. El que tenga la capacidad, la idea y el tiempo para desarrollar esa aplicación, pues puede hacerlo.